Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrevista de las que ya te tenemos acostumbrados aquí en Altavoces. Altavoces 2026, que se viene con todo. Y en esta entrevista tenemos a Marisa Suárez Carrillo desde Tucumán. Volamos a Tucumán, sabés que estamos a nivel mundial, por todos lados y más que nada en nuestra queridísima República Argentina. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Un gusto poder escucharte y estar aquí en Altavoces. La verdad que un placer enorme. No, el placer es nuestro, el poder tenerte. Nos hemos enterado de algunas cosillas que pasaron en Tucumán, que ya nos tiene acostumbrado también Tucumán a diferentes noticias. Es una fábrica de noticias, pero dentro de lo que ya estamos acostumbrados, nos pasó de que la metodología que tienen el poder en Tucumán se sigue metiendo con los periodistas. Vos, como periodista, ¿qué te pasó? Efectivamente, como bien lo decís, parece ser que los discursos que tienen son simplemente un speech publicitario donde dicen nosotros estamos dispuestos a responder las preguntas, respetamos el periodismo y la libertad de expresión, respetamos el trabajo de ustedes, pero no es así porque, bueno, lamentablemente en mi caso yo trabajé durante 12 años en Radio Ciudades, una radio municipal de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, de la capital tucumana, donde, bueno, hace 3 años ejerce como intendente la doctora Rosana Chala. Bueno, con quien al principio tuvimos excelente relación. Ella fue ministra de Salud mucho tiempo aquí, fue directora de la maternidad, entonces conoce a la gran mayoría de los periodistas. Bueno, durante esos 12 años yo empecé a trabajar en la radio con, bueno, la bendición del intendente Amaya, Domingo Amaya, que fue quien me lleva a trabajar en la municipalidad. Y después, bueno, ya la gestión de Germán Alfaro, durante sus 2 periodos, sigo trabajando en Radio Ciudad, ya desempeñándome en la misma como periodista de exteriores o movilera, como le decimos acá. Y bueno, obviamente él antes de irse, Germán Alfaro me da o me pone en planta permanente. Desde el momento que empezaste a trabajar Sí. hasta el momento que te da planta permanente, ¿cuánto estabas en Y esa? ahí ya tenía fácilmente unos 10 años, 10 años casi 8 precariamente, años, 8 años. sin planta permanente, Sí, sin planta permanente, siempre con contratos que se iban renovando cada 6 años, cada 6 meses, perdón. cada 6 meses. Ujú. ¿Y qué pasó con la Sí. intendente nueva? Bueno, cuando ella, bueno, de Germán Alfaro me deja la planta, cuando ingresa la intendente, a los meses, no recuerdo si al mes o a los 2 meses de llegar y empezar a conocer toda la parte interna y administrativa de la municipalidad, ellos dicen detectar el nombramiento irregular de varias personas en planta permanente, de los cuales ellos aducían que en base a la auditoría que habían hecho o al relevamiento, había cerca de unas 580 personas de 1.300 que se habían designado en planta permanente, que no trabajaban, que no tenían un espacio físico y que algunos ni siquiera tenían un legajo. Ujú. No era mi caso, gracias a Dios, ya que con Germán Alfaro yo empecé a tener mi contrato, por ende empecé a tener obra social, por ende empecé a firmar una planilla donde yo marcaba mi asistencia, bueno, un montón de cosas que yo sí tenía como comprobarlo y que ellos también sabían que yo sí trabajaba en la radio porque ella me vio mucho tiempo entrevistándola para esa radio. Entonces deciden hacer una baja total de todos los trabajadores para ellos empezar a analizar cada caso. Eso fue lo que ella dijo, lo dijo a través de una conferencia de prensa, y si se lo merecía el empleado, se le iba a devolver la planta. Con respecto a la cantidad de empleados que fueron, eh, le quitaron su trabajo, que fueron echados del trabajo que tenían y que habían pasado con el anterior intendente a planta permanente. ¿Cuántos de esas personas
pertenecían directamente a trabajar anteriormente con el intendente y cuántos nuevos entraron. A ver, ¿a qué voy? ¿Se cambió gente o se echó gente nomás? ¿Realmente fue esa Eh, depuración de gente porque decían el presupuesto no nos da para todos o fue un cambio de jugador? sí, fueron cambios de jugadores hasta el día de hoy. En tu lugar hay otra persona, Todavía a mí no me reemplazaron. Bueno, a mí no me consta que si esa planta que a mí se me quitó se le dio a otro. pero ha pasado. Lo que sí ellos, no sé, no te sabría decir. Lo que sí sé es que sí ha traído más gente a la municipalidad, Ah, no, fue una su auditoría. gente. Porque La plata no nos alcanza, vamos a depurar el municipio. no, en realidad ellos decían que no era por plata, sino tal vez por el espacio físico y tal vez por la situación de capacidad física en el lugar. em, Y por más que nada, por algo irregular, ¿no? Nunca dijeron que era porque no les iba a dar el presupuesto ni nada de eso. Simplemente ellos decían que eran como nombramientos o algo irregular, nada más. Ajá. No decían otra cosa. Supongo que fuiste y reclamaste. ¿Qué te dijeron desde la municipalidad? Bueno, cuando sucede eso, Pablo Aro, que es el subsecretario de prensa de la intendenta y ex colega, o compañero, amigo, o era un amigo, me llama porque me conoce de hace muchísimos años, me conocen muy bien, saben cuáles son mis reacciones ante las injusticias y yo hago valer mis derechos. Entonces me llamó por teléfono ese día que me estaban dando la baja de mi planta también y yo unos minutos antes me había enterado de que me estaban dando la baja. Unos minutos antes, porque bueno, como buen periodista que uno a veces tiene fuentes, ¿no? Y Pablo me llama y me dice, Marisa, mira, te llamo para decirte, muy consternado, por supuesto, que la doctora decidió darte de baja tu planta también. Sí, le digo, ya sabía, me acabo de enterar. Pero me parece mal, no es así, no puede hacerlo. A mí me ha costado mucho esto, Pablo, yo he trabajado para ganarme esto. No, sí, ya sé, Marí, pero bueno, mira, te pido que tengas paciencia. La doctora me dijo que ella va a analizar tu situación y que en 6 meses, dependiendo de tu desempeño, ella te va a devolver la planta. Pero te pido por favor que no hagas lío, Te pidió que no hagas porque lío. bueno, ellos dicen que, El claro, ellos agente creen que hacer lío es reclamar el derecho de uno y que cuando uno conoce sus derechos lo va a reclamar como corresponde, ¿no? Por las y la, vías que tengan que ser. y la pregunta que cae de manual es, ¿hiciste lío? Digo, ¿reclamaste? Y no, y Porque no, creyendo o inocentemente pensando que esta señora era de palabra, que Pablo no me iba a perjudicar de esa manera, por no decir otra palabra. Entonces, bueno, acepté esa condición de que en 6 meses yo iba a recuperar mi planta. Algo que no pasó y que nos fueron engañando con que, bueno, no se preocupen, ahora les aumentamos el sueldo, que bueno, que en realidad era lo que nos correspondía porque cobrábamos muy mal, porque dentro de todo teníamos una precarización económica también dentro de lo que era el salario. Entonces, bueno, me fui como olvidando, se fue como enfriando, te soy sincera, y nunca pensé o nunca creí que esa posibilidad de ella tenerme de rehén, porque es lo que hicieron, sabiendo que cada 6 meses ella podía o no firmar la renovación de mi contrato. Pero como siempre ella en algún momento, porque nos cruzamos muchas veces después de eso, me halagó mi trabajo, halagó que le gustaba que yo era brava y le gustaba cómo preguntaba, me lo dijo delante de todos mis compañeros en una reunión en la radio. O sea, siempre manifestó delante de gente y a mí personalmente también de que le gustaba cómo soy yo como periodista. Hasta enero del año 2025 que me llama mi director de la radio, Rodrigo Rodríguez, que es un misógino, y me dice: "Marisa, se ha decidido no renovarte el contrato el 30 de diciembre del 2025 a las 12:30 del mediodía".
Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. El día anterior habían convocado una reunión en la radio, nos habían hecho armar el cronograma de vacaciones, yo ya tenía fecha para mis vacaciones del año 2026 y me estaban comunicando que no me renovaban el contrato. No lo podía creer, creía que era una broma. ¿Junto con vos fueron otros periodistas también? ¿O el ensañamiento solamente fue con vos? En ese momento también no le renovaron el contrato a Gabriela Sánchez, una colega que tiene también unos 10 años trabajando en la municipalidad y unos 3 años en el Consejo Deliberante que pertenece también a la municipalidad. También le decían le comunicaban a ella que quedaba sin trabajo, pero que justamente éramos las dos que por ahí cuando algo no nos gustaba, lo manifestábamos en cuanto a la cuestión laboral y el trato y destrato de nuestro director hacia las mujeres. ¿Crees que fue un tema político o un tema específico contra ustedes? Sí, específico y personal. En este caso, en el 30 de diciembre, por parte del director, porque el director nos quería fuera de la radio. Y en ese momento, como yo siempre soy muy atinada, decidí mandar un par de mensajes, porque no podía creer lo que me estaba pasando. Como recibí la respuesta de 3 funcionarios de la municipalidad, que ellos no tenían idea de la decisión que se estaba tomando contra mí y Gabriela, Ujú. decidí mandarle un mensaje a la intendente que siempre me contestaba y que justamente ese día me contestó muy seca, muy fríamente, porque yo le dije: "Me acaban de dejar sin trabajo, quiero que me explique por qué hice", porque nunca me dieron una justificación, no había una causa de por qué me dejaban sin trabajo, simplemente que se terminaba el contrato. Y ahí tampoco en ese momento pensé ni me acordé de que yo en algún momento había tenido mi planta y que en realidad yo no tenía que estar pasando por esta situación. Entonces le mandé un mensaje a ella, le pregunté qué pasaba, que quería que me dé una explicación, que me estaban dejando sin trabajo un día antes de Año Nuevo, que no lo podía creer, que me diga por qué. A lo cual, al segundo recibí su respuesta, muy fría, donde me dice, ni siquiera hola me dijo, simplemente me respondió, los contratos se terminan en diciembre, el 30 de diciembre, cada director decide la renovación o no en base al desempeño de su empleado. La misma intendente lo que te estaba diciendo que no era responsabilidad de ella, sino el director de la radio. En ese momento sí, porque en ese momento ella sabía que conmigo no iba a ser muy calma la situación. Entonces yo le agradecí por responder el mensaje y por ser tan directa y le dije que no se preocupe, que tenga un feliz año y que nosotras seguramente nos íbamos a estar volviendo a ver, porque yo periodista no iba a dejar de ser. Ujú. Y a los 3 minutos de reloj, 3 minutos reloj, me llamó su jefe de prensa, Pablo Aro, para pedirme por favor que vuelva a la municipalidad, que habían cometido un error, así yo vuelvo a firmar mi contrato. El mismo día que te Seguí echaron. trabajando. Sí, el mismo día, bueno, trabajé todo, inicié el 2026 con trabajo nuevamente, y bueno, hasta el día 13 de julio de este año, que se me informa también de la misma manera, dejándome hacer mi programa, porque es más, me pusieron de conductora de uno de los programas principales de la mañana en la radio, después de todo, ¿no? Estuve 6 meses conduciendo uno de los programas y el 13 de julio de este año, de 2026, nuevamente el director me llama a su oficina, después de que yo termino de conducir el programa, para informarme que habían decidido no renovarme de nuevo el contrato. ¿A la otra persona que también fue echada con vos, la llamaron o solamente a vos? No, no, no. No, ahora solamente a mí, porque la primera vez que nos reincorporaron rápidamente, así como nos corrieron a las 2, nos volvieron a las 2. Y ahora en esta oportunidad, en este 13 de julio, solamente a mí. Fui la única empleada de la radio a la que echaron. Pero esto tiene que ver algo que pasó en el medio con la intendente. Por eso yo sí creo que fue también una decisión de alguna manera de ella de darle vía libre al director, de decirle ahora si querés correrla, correla, por una investigación, por una averiguación periodística que hice, que a ella Ajá. no le gustó, me llamó, me lo manifestó y me amenazó. Entonces también se puede decir que Sí. fue una venganza política. Política no, en realidad política interna se le podría decir. La investigación que llevaste adelante, ¿se puede decir de qué era? Sí, porque en realidad tampoco es que fue una investigación, fue una averiguación telefónica. Ella es desde que ingresó la intendente Rosana Chalra, no le dura un funcionario.
por alguna cuestión le molesta, no le gusta y los cambia. Va cambiando de funcionario como si cambiara, no sé, uno de ella de cartera, por ejemplo. Entonces, se corrían los rumores que cambiaba a su secretario de movilidad urbana, iba a reemplazarlo por un concejal. Y entonces yo llamé a ese concejal, pero por curiosa, porque ni siquiera lo había dicho al aire, ya no estaba al aire ese día. Pero viste que uno tiene el instinto periodístico de llamar y averiguar si hay alguna cuestión de verdad o no. Chequeaste Lo una llamé a fuente. este concejal que era. Claro, chequeé a la propia fuente, o sea, al Ujú. concejal que supuestamente lo iban a designar como secretario, lo llamé y le consulté, le mandé un audio. ¿Cómo le va, concejal? Me enteré, me contó un pajarito que va a ser el nuevo secretario de la intendenta en movilidad urbana, ¿es verdad? Y me llamó directamente y me dijo, hola amiga, ¿cómo estás? No, no sabía nada. ¿Quién te contó a vos? No, le digo, yo no le puedo develar mi fuente, pero bueno, yo quería saber y preferí ir directamente a la fuente. No, no sabía nada, la verdad, pero bueno, ¿a dónde corre ese rumor? No, le digo, no le puedo contar esas cosas, solamente quería saber. No, la verdad que no sabía nada, pero si vos sabés de algo más, me contás. Y se terminó la conversación. No tuvo mejor idea que el audio que yo le mandé a él preguntándole si era verdad que iba a ser un nuevo funcionario, se lo mandó a la intendente. Entonces la intendente me llamó muy enojada al mediodía de ese mismo día, porque al mediodía se lo había consultado al concejal, muy enojada ella en un tono muy brusco, diciéndome que qué me pasaba a mí, que qué andaba averiguando, que ella era dueña de cambiar su gabinete, las veces que ella se le cante, así con estas palabras, que qué andaba averiguando, que si yo soy una espía, que si yo trabajo para Los Primeros, que es un medio muy reconocido aquí en Tucumán y que ella no tenía afinidad hasta hace unos días. O hasta hace un par de meses. Y bueno, y de ahí le digo, no, para nada, simplemente estaba haciendo una averiguación periodística. Bueno, pero bueno, yo soy dueña de cambiar. Está bien, sí, usted es dueña de hacer lo que usted quiera. Yo estaba haciendo mi trabajo de periodista. Bueno, pero ¿para qué averiguás? Porque qué saber qué pasaba, si era real. Bueno, pero así, vos tenés que en todo caso preguntarle a tus superiores, que justamente yo también, aparte de preguntarle al concejal, le había preguntado al jefe de prensa de la intendente y y a mi director, a ver si ellos también tenían o manejaban la misma información que yo. Ninguno me respondió. Entonces ella me dice, bueno, después muéstrame si es verdad. Sí, le digo, ya enseguida le mando las capturas. Y bueno, de ahí seguía muy molesta y terminó diciéndome, después no me digas que tenés hijos. Lo sentiste como una amenaza. Entonces, sí, tal cual. Ya para ir terminando, después que saliste del trabajo, tuviste amenazas, No, se olvidaron de vos no, porque totalmente. ya logró el cometido, ya me dejó sin trabajo, ya me quitó mi planta, ya está, ya logró ella lo que quería, Entonces, demostrar que ella tiene el básicamente fue poder. Bueno, una persecución a la libertad de prensa. sí, básicamente eso. ¿Suele pasar esto con otros periodistas en Tucumán? Sabemos que pasan en diferentes provincias. Sí, ¿Y sí, cómo sí, suele accionan? pasar acá. Y en tu caso, ¿cómo terminaste accionando? ¿La Y denunciaste? bueno, ¿Lo así ahora dejaste? con una abogada, tengo una abogada que bueno, hay que empezar a iniciar las cuestiones netamente administrativas, porque esas son las vías que se deben tomar, porque trabajo en la municipalidad de la administración pública. Así que bueno, ahora tengo que pelear para ver si yo recupero mi planta o no. Y bueno, de ahí seguir peleando por lo que me corresponde, los derechos adquiridos más que nada, ¿no? Volver ahí, la verdad que no quisiera porque sabemos que puede llegar a pasar, pero sí que se devuelva lo que yo me gané con mucha honra, con sacrificio, ¿Vos qué en crees mi que plan. podría llegar a pasar si volvés? Y no, me van a hacer la vida imposible. Van a buscarme la mancha o la vuelta hasta poder sacarme. Ujú. Igual a ella ya le quedan meses, un año más, ponele. Entonces, hasta que todo esto avance, si avanza por la vía judicial, que lo más seguro, ella ya no va a estar, le deja el problema al que venga. Ella hasta el momento no ha confirmado candidatura, pero bueno, y si la tiene, bueno, no hay muchas posibilidades de que vuelva mientras ella esté, ¿no? Marisa, muchísimas gracias por esta nota, gracias por tu denuncia y desde ya como colegas, como medio de comunicación también, nos solidarizamos con vos y con cada periodista que es perseguido, porque no hay sello político. Acá nos persiguen a todos por diferentes motivos. Así que desde altavoces
nos solidarizamos con vos y con tu compañera que también pasó por eso, ¿no? Sí, que bueno, gracias a Dios hoy está trabajando y que ojalá siga trabajando ella, Sí, porque pero nadie merece perder su trabajo. y cuando pasa eso nos sentimos cada vez más cohesionados y, y están poniéndonos mordazas cada 2 minutos. Así que muchísimas gracias Y, por... y les dan ejemplos, ¿no? Y les dan el ejemplo, porque sé que ahora les dicen, bueno, sacamos a la más fuerte, a la que siempre se anima a decir y contar lo que pasa, entonces los tienen como ahí todos sumisos. Muchísimas gracias a Marisa, muchísimas gracias a todos aquellos que están mirándonos. Esta y un montón de otras entrevistas se vienen aquí en Altavoces. Si vos tenés tu denuncia, buscarnos en las redes sociales, ahí nos encontrás y nos podés contar qué te está pasando, así como lo hizo Marisa desde Tucumán, como lo hacen un montón de colegas y amigos de diferentes partes del país. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrevista aquí por Altavoces. Nos vemos.